Me gustaría poder levantarme de entre los muertos cada 10 años, llegar hasta un kiosco y comprar varios periódicos. No pediría nada más. Con mis periódicos bajo el brazo, pálido, rozando las paredes, regresaría al cementerio y leería los desastres del mundo antes de volverme a dormir, satisfecho en un refugio tranquilizador de la tumba. Hace tiempo que el pensamiento de la muerte le era familiar a Luis Buñuel. Era como si de pronto sintiera su presencia cada vez más cercana buscando su cuerpo. Un cuerpo cansado, débil, casi dormido, que servía de envoltura a un alma inquieta, a una inteligencia sin proporciones, a un corazón sensible, a una voluntad inquebrantable. El cuerpo de Luis Buñuel de hace apenas unos días mostraba descaradamente los años que llevaba encima, mientras que su vida interna parecía luchar por retener los grandes recuerdos que se iban borrando lentamente ante la idea fija, casi estática, de la irremediable muerte. Habrá que morir con el misterio. A veces me digo que quisiera saber, pero ¿saber qué? No se sabe ni durante ni después. Después de todo, la nada. Nada nos espera sino la podredumbre, el olor dulzón de la eternidad. Tal vez me haga incinerar para evitar eso. Hasta los 75 años, Luis Buñuel nunca detestó a la vejez. La entendió e incluso encontró en ella una cierta satisfacción. Era como una calma nueva, invadiéndole, llenándole, pero después no supo qué hacer con ella. Su diagnóstico fue: soy viejo, esa es mi principal enfermedad. Y así, sin más razón que la vejez, se encerró en su casa e inició la rutina que rompió hasta que ya no pudo despertar. Ocho largos años haciendo siempre lo mismo o casi lo mismo. Levantarse, tomar café, hacer ejercicio, tomar café, dar una vuelta a la manzana y aburrirse hasta el mediodía. Sus ojos, débiles, le impedían leer, su sordera, escuchar música. Solo le quedaba esperar que el tiempo pasara sentado frente al reloj al que urgía para que caminara más deprisa. La hora del aperitivo en su despacho, la hora de la comida, la hora del sueño, la hora del segundo aperitivo a las 6, la hora de la cena a las 7. Después, sentado frente al reloj, esperaba infructuosamente que caminara más deprisa para que la noche cubriera con su sombra la luz del día y así pudiera quedarse dormido hasta el amanecer. No he ido al cine desde hace 5 años a causa de mi vista, de mi oído, de mi horror a la circulación, de la multitud. Encerrado en su casa, Buñuel luchó por conservar su privilegiada memoria hasta el último momento, para no perder el insustituible deleite de recordar en detalle los tiempos idos. Sin embargo, no pudo evitar olvidar muchos pequeños grandes detalles que tantas veces dieron vida a su existencia. Que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada. Por eso Buñuel tuvo tanto miedo de perder sus recuerdos. Así que comenzó a despertarlos, les quitó el polvo y les dio vida sobre hojas de papel. Hubo que hacer a un lado 83 años y unos cuantos meses para acordarse que nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, un pueblo de apenas 5.000 habitantes que pertenece a la provincia aragonesa en España, en donde, según decía él, la Edad Media se prolongó hasta la Primera Guerra Mundial.
Tuvo también que sacudirse muchos años para recordar su primera salida de Aragón a los 13 años para veranear cerca de Santander. Después, recordó también su época de estudiante en Madrid, en donde vivió desde 1917 hasta 1925. En aquel entonces, sus intereses estaban dirigidos a las ciencias naturales y, creyendo en su primera vocación, comenzó a estudiar para ingeniero agrónomo. Pensó en la muerte de su padre en el año de 1923 y también en la muerte de su madre. Recordó a Alberti, a García Lorca y a Dalí, y recordó su llegada a París en el año de 1925. Fue ahí donde llevó al cabo sus primeras puestas en escena y en donde tuvo su primer contacto con el cine, haciendo de todo un poco en el rodaje de una película que se llamó Muprat. Si me dijeran, te quedan 20 años de vida, ¿qué te gustaría hacer durante las 24 horas de cada uno de los días que te faltan por vivir? Yo respondería, dadme 2 horas de vida activa y 20 horas de sueños, con la condición de que luego pueda recordarlos, porque el sueño solo existe por el recuerdo que los acaricia. Su primera película, El perro andaluz. Qué difícil debió ser acumular toda una vida en un solo suspiro, el último como él le llamó, pero qué estimulante debe ser poder llenarlo hasta saciarlo y confirmar que su vida tuvo una razón de ser, que su vida dejó huella, que su vida trascendió. El perro andaluz nació de 2 sueños, un sueño de Buñuel y un sueño de Dalí, su gran amigo. En una semana escribieron el guión, un guión que no aceptaba ninguna explicación racional, psicológica o cultural. La película fue todo un éxito. Buñuel comenzaba su camino en el cine con gran talento. La entrada de Luis Buñuel al surrealismo se produjo como algo sencillo y natural. Fue ante todo como una especie de llamada que escucharon ciertas personas en distintas partes del mundo que utilizaban ya una forma de expresión instintiva e irracional, incluso antes de conocerse unos a otros. Así también Dalí y yo, cuando trabajábamos en el guión del perro andaluz, practicábamos una especie de escritura automática. Éramos surrealistas sin etiqueta. Y los recuerdos siguieron agolpándose en la memoria de Buñuel. A veces parecía difícil encontrarlos, a veces lo era menos. Así, en su último suspiro, se presentó de pronto La Edad de Oro, su segunda película. La cinta se estrenó y se proyectó en París durante 6 días a sala llena, pero fueron muchos los que no aceptaron el tema y las reacciones no se hicieron esperar. Los cuadros de una exposición surrealista que se había montado en el vestíbulo del cine fueron rasgados, lanzaron bombas a la pantalla y rompieron las butacas. Fue lo que se conoce como el escándalo de la Edad de Oro. Una semana después, se prohibió la película, prohibición que se mantuvo durante 50 años. En 1930, Buñuel llegó a América, visitó Los Ángeles, recorrió los sets y después de algún tiempo regresó a París. 4 años más tarde, se instaló en Madrid. Ahí hizo su tercera película, Tierra sin pan. Era una película muda que Buñuel comentaba a través del micrófono. 2 años después, la Embajada de España en París le dio el dinero para su sonorización, pero más tarde se prohibió también esta película y se prohibió a Buñuel volver a dirigir en España, prohibición que duró casi 30 años. Luis Buñuel recordó y muchas veces el día que se casó con Jenny, su esposa de siempre, en 1934, y recordó el nacimiento de sus hijos. Momentos importantes, imprescindibles. Toda una sucesión de vivencias ininterrumpidas fueron sorprendiendo a cualquier hora y durante cualquier día la memoria de Buñuel. Momentos incontables, imposibles de encerrar en un instante como este, en un día como el de hoy,
Pero quizá otro de los más importantes fue aquel en el que llegó a México, nuestro país, en donde vivió tanto tiempo y en donde dormirá para siempre. Entre 1946, cuando dirigió Gran Casino, y 1964, cuando dirigió Simón del Desierto, Buñuel rodó en México 20 películas. Los Olvidados, que se filmó en solo 21 días, es una de las películas más importantes del director, aunque como parecía ya costumbre, fue muy criticada por la mayoría de los espectadores y solamente apoyada por los intelectuales. Finalmente, Los Olvidados, al igual que Viridiana y Nazarí, ganaron la Palma de Oro de Cannes, y la gente comenzó a entender a Buñuel, a aceptarlo, a aplaudirle. Viridiana no podía quedar fuera de los recuerdos de Buñuel, y Viridiana tampoco pudo escaparse de la censura. Se filmó en España, siendo Silvia Pinal la protagonista de la historia, y en España, la censura, a pesar de que la película había obtenido la Palma de Oro de Cannes, la prohibió. Buñuel, el incansable insolente, el retador de principios establecidos, el buscador incorregible de lo irracional, el creador de grandes obras cinematográficas, difícilmente entendidas en su momento, fácilmente comprensibles en el después. Bella de día, La Vía Láctea, Tristana, el discreto encanto de la burguesía, ese oscuro objeto del deseo, el fantasma de la libertad. La casualidad es la gran maestra de todas las cosas. La necesidad viene luego, no tiene la misma pureza. Si de entre todas mis películas siento una especial ternura hacia el fantasma de la libertad, es quizá porque abordaba este difícil tema. La muerte de Luis Buñuel no fue casualidad. Sus 83 años de vida estaban urgidos de descanso, tanto que apretujados unos con otros, repartidos en el cuerpo y en el alma, esperaban impacientes y no sin cierto miedo que el reloj marcara la última hora. Solo y viejo, no puedo imaginar sino la catástrofe o el caos. Una u otro me parecen inevitables. Sé muy bien que para los viejos el sol era más cálido en la época lejana de su juventud. Sé también que hacia el final de cada milenio es costumbre anunciar el fin. En Hoy Mismo, Beatriz Arias. Realización, Mario Jiménez. Voz, Guillermo Ortega.